Nos vamos al móvil. Buen día. Hola, chicos. ¿Cómo Hola, anda, buen día. Nahuel? Buen ¿Qué día. dice? Te noto medio cabizbajo ahí, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Frío? ¿Eh? Sí, hace frío, está bien visible. Sí, la verdad que sí. Primero amaneció como queriendo el sol aparecer y después cuando se escondió fuiste el piste. Ya está. Ya estamos, ahí No, ya tenemos frío. No existe el sol. Hoy no hay sol, no va a haber sol, no creo en todo. No va a haber sol. Vos, está, me mataste. Me dio la mala Yo noticia. le dije que no iba a haber sol. ¿Usted por qué no me escucha? ¿Para qué me hace buscar el pronóstico? Vos sabés que desde que trajo las cartas cambió esta chica. Sí, lamentablemente. Bueno, chicos. Sí, te escucho, Nahuelito. Bueno, tenemos una nota para descubrir muchas cosas, para aprender mucho también con la sexóloga Ana Blanc. Cintia la conoce, ella está ahí en el estudio. Sí. No en persona, ¿No en persona? No en persona. Conozco a la hermana en persona. A ella sí la conozco porque ha hecho vivos con un amigo mío. Claro, sí, así es. Bueno, en este caso vamos a hablar sobre el Día del Orgasmo Femenino, porque quedó pactada la nota la semana pasada, yo estaba enfermo, entonces bueno, para cuidarnos de todos, la pasamos para esta semana. Ajá. Así que ya pasó un cierto tiempo, pero siempre es importante descubrir nuevas cosas, como decía al principio, y que alguien capacitado nos pueda hablar un poco al respecto. Bueno, cómo no, escuchamos entonces, somos... ¿Qué tal, Ana? Muy buenos días, ¿cómo estás? Y contanos un poquito, por ejemplo, ¿cómo surgió este Día del Orgasmo Femenino? Primero para empezar. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buen día. Buen día. Bueno, bueno, escuchamos, a ver. Sí. ¿Cómo? Escuchamos atentamente. Les voy a contar un poco cómo fue que surge, que se celebra justamente uno de los primeros días de agosto. Igualmente, como toda fecha por ahí para que sea visibilizada, termina siendo todo el mes, porque van a ver en muchos lugares y en las redes sociales y demás el mes del orgasmo femenino, porque si no pasa a ser percibido solo un día. Cuestión que uno de los primeros días de agosto, desde el año más o menos, 2006, en Brasil surge esta movida, porque uno de los concejales de una ciudad que no era tan grande, vieron que Brasil es un país enorme, pero bueno, uno de los concejales de una ciudad no muy grande, se da cuenta en el periodo que él estaba gobernando del aumento de las enfermedades en las mujeres. Entonces, como que en el servicio de salud empieza a visibilizar un aumento, por ejemplo, en problemas cardíacos, en estrés, problemas respiratorios, cuestión que el servicio de salud un poco que colapsaba, y todos sabemos que hay sistemas públicos y privados, ¿no? Entonces esto significaba también un gasto para la persona que estaba en ese momento a cargo de las políticas de salud. Entonces dice, ¿qué está pasando? Y se le ocurre pensar que no sabía si las mujeres estaban teniendo, o sea, ¿por dónde viene el problema? Y él dice, bueno, las mujeres están teniendo salud sexual. Como que se le ocurre, dice, ¿será que las mujeres están consiguiendo su satisfacción, se sienten plenas? Y hace una encuesta a todas las mujeres activas sexualmente. Hay muchos conceptos que ya no se utilizan. Entendamos que era 2006, que a mí me parece súper reciente, pero el avance que ha tenido la sexología y muchos conceptos de sexualidad es bastante tiempo. Porque, por ejemplo, en esas encuestas le dice sexualmente activas solo a las mujeres que están en pareja y tienen relaciones con penetración, y eso no es estar sexualmente activa hoy en día. Hoy en día una mujer sexualmente activa o un varón, pero como estamos hablando del orgasmo femenino, voy a hablar de la mujer, se masturba y es sexualmente activa, por ejemplo, o tiene momentos de intimidad y se la considera sexualmente activa. No nos focalizamos en la penetración, estamos intentando sacar de foco que el sexo es solo penetrativo, ¿sí? Y otra cosa que mide es, o sea, selecciona a todas las mujeres activas sexualmente, ya hice la aclaración porque recibió algunas críticas también cuando yo lo expuse en otros medios de gente que sabe mucho de esto, que dice, bueno, ¿por qué personas que están en pareja? Bueno, él seleccionó así, mujeres en pareja sexualmente activas si tenían orgasmos. Y el 30% de la población que él entrevistó no tenían orgasmos. Él lo que quería medir era la satisfacción sexual.
Él, cuando se da cuenta que el 30% no tenía orgasmos, le parece terrible. Claro, también él como varón piensa, imagínense el 30% de hombres que no están teniendo sus orgasmos también. Uno diría, ¿pero por qué? Claro, en la sexualidad el varón tiene generalmente su orgasmo que va acompañado de la eyaculación. Es poco común escuchar que se tienen relaciones sexuales y el varón no tiene su placer de este modo, ¿no? Entonces él dice, no, ya me di cuenta con qué tiene que ver el aumento en los servicios de salud. Las mujeres no están teniendo orgasmos, y empieza a crear políticas de salud pública para estimular el placer sexual femenino. Eso fue terrible para un montón de gente alrededor. Por ahí, si no sabían, Brasil tiene muchísima influencia religiosa y de múltiples religiones, sobre todo adventistas. Nosotros somos más católicos, por ejemplo. La mayor influencia, ellos tienen que ver con las iglesias adventistas, y reaccionaron muy mal. ¿Cómo ahora se van a meter a hablar de si una mujer disfruta o no disfruta? De la parte íntima, que es de la cama. Siempre fue un tema de la pareja, que no se hablaba públicamente. Esto generó tanto movimiento que ahora a nivel mundial se celebra el Día del Orgasmo Femenino, porque se empezó a visibilizar. Ahora, capaz, nos parece súper común decir orgasmo, decir clítoris, hablar de la vagina, hablar de la vulva, hablar de sexo. En ese año, en esa época, no era para nada común. Así que por eso se termina celebrando y se reconoce el placer sexual, hoy en día femenino, ¿no?, como un área a la cual prestarle atención, que yo creo que no es menor. Yo intentaba explicar, ustedes interrúmpanme en cualquier momento, pero a mí me gusta informar a la gente de dónde viene. Digo esto último y los dejo hacerme cualquier pregunta. Yo intentaba informarle a la gente de que este dato es súper importante, porque el placer femenino nunca fue de interés de ningún área. Nunca fue de interés de la sexología, por ejemplo, que tiene su boom, su explosión en términos de conocimiento a partir del año 1950. Es poquísimo tiempo, 1950. Es una ciencia súper nueva. Cuando la sexología empieza a adquirir más conocimientos, se centra en la sexualidad masculina. ¿Por qué? Porque nuestro estudio de la sexología siempre fue reproductivo. Tenemos que garantizar la reproducción de la especie. Entonces, ¿qué es lo que nos tiene que importar? La penetración y la eyaculación. Si la mujer ovula, no tiene ninguna incidencia en la reproducción que la mujer sienta placer o no sienta, que la mujer tenga orgasmo o no tenga. Es re interesante ese punto, gente, porque entonces no se le dio importancia al placer femenino, porque no tiene relevancia para la reproducción. O sea, es terrible. Entonces muchísimas mujeres desarrollaron disfunciones sexuales, como la mal llamada frigidez, la anorgasmia, la falta de deseo, el vaginismo, dispareunia, un montón de patologías sexuales, productos de que tenían relaciones sexuales que no eran placenteras para ellas, pero sí para el varón. Cuando se tiene este dato en el 2006, repito, terrible que haya pasado tanto tiempo, y el clítoris se descubre como órgano completo, no solo como el glande, que es lo que se ve en la vulva, sino como órgano completo que adentro del cuerpo es re grande, se descubre en la misma época, cosa que me parece terrible también, si los cuerpos se abrían desde hace muchísimos años, pero como no importaba ese órgano, nadie le prestaba atención. Todo eso sucede en un mismo momento y dicen, esperen, a ver, el placer sexual femenino no tendrá que ver con la reproducción, pero es un derecho. Es algo importante. Entonces esto es re importante para nosotras las mujeres, para la conexión con nuestra sexualidad, y para las parejas que son heterosexuales, a entender que nosotros no tenemos sexo reproductivo, nosotros tenemos sexo por placer. ¿Cómo? No sé quién ha hecho una pregunta. No tengo el micrófono. Ahora sí. No. Está interesante la charla. Está bastante interesante. O sea, nosotros como hombres, es como que, bueno, es algo nuevo esto, ¿no? Del hecho de hablar directamente de lo que es el orgasmo de la mujer y todas estas cosas. Porque hoy la mujer está muy sexual, lamentablemente, ¿no? Cosa que antes, o por lo menos mostró. Para. O mostró, ¿me entendés? El hecho de que está muy sexual.
sexual. O sea, cosa que el hombre antes tenía que trabajar mucho para poder llegar a tener algo con esa mujer, ¿no? Hoy la mujer es la que hace la iniciativa. ¿Tiene algo que ver con esto de la libertad, la liberación, el orgasmo, lo que realmente se está hablando mucho hoy y se está dando también en los colegios? Sí, por conocerte de una nota anterior Sí. que hicimos y saber que en la nota anterior también tu preocupación iba un poco hacia el lado del libertinaje sexual. Exacto, exactamente, sí, señor. Claro, que no es lo mismo que libertad. Enseñar en el placer sexual femenino ayudaría a que no se busque estas conductas sexuales impulsivas y conductas sexuales inconscientes en el sentido de no tener cuidados, porque como la mujer tuvo negado algo, nos comportamos como niños y niñas, los hombres también. Si al hombre vos le negás algo, va a buscar hacerlo a escondidas, no es una cuestión de la mujer. Entonces, también es entender un poco que el placer ustedes lo tuvieron siempre permitido, entonces no tienen nada que estar buscando desesperadamente. Una mujer que le cuesta un montón conectar con su sexualidad porque la tuvo reprimida socialmente y culturalmente, al mismo tiempo se priorizó la sexualidad del varón, al mismo tiempo ustedes tienen permisos históricos hacia la infidelidad, hacia la no virginidad, un montón de permisos sexuales que sería muy difícil que un varón entienda cómo se vive una sexualidad femenina en esta cultura, como también para nosotros es difícil entender la presión social que ustedes sufren por el tamaño del pene, por tener una erección, por el desempeño sexual, que tampoco comparto. Yo no comparto ningún tipo de presión. Sin embargo, siempre cuando estoy hablando con padres, sobre todo, y educadores de este tema, les digo, si ustedes educan a las mujeres que son las más vulnerables en la sexualidad por muchas condiciones que podemos hablar otro día, pero la población de la mujer es la más vulnerable, si le educan en el placer y en el permitirse y permitirle a sí misma el placer, ella no va a estar buscando desaforadamente sentirlo, porque va a seleccionar con quién. Esa búsqueda tiene que ver con que hay un montón de información, pero está mal vehiculizada y nadie acompaña a esas chicas. Claro, lo que pasa es que se liberó mucho, señora, lamentablemente esto, o sea, dio lugar a que la juventud más que nada, no la persona, bueno, la mujer grande ya también es como que copia un poco también, ¿no? Lamentablemente, o sea, la mujer es como que quiere tener 18 y compite hasta con la misma hija o con la misma sobrina o con el mismo entorno, ese es el gran drama, hay mucha promiscuidad, dijera yo, ¿no? O sea, en el sentido de que no hay cuidados y los chicos, las chicas más que nada, se está hablando de chicas que están quedando embarazadas y no saben realmente con quién estuvieron. Sí, dijiste varios puntos y voy a hablar de varios temas. Sí. Primero, la promiscuidad siempre la asocian al lado de la mujer por la represión sexual que tuvo la mujer, pero el varón nunca le dicen promiscuo. Y el varón, estadísticamente, yo no los invento, sí a los datos, es muchísimo más promiscuo, si se quiere utilizar la palabra en ese término, que la mujer. Las mujeres somos conscientes de las consecuencias que sufrimos en términos de enfermedades y embarazos, y cuando suceden estos casos que vos decís muy acertadamente de embarazos no deseados, sepan que en verdad es el varón el que no quiere usar preservativo, no es la mujer la que no lo quiere utilizar generalmente y también según las estadísticas. Entonces hay que educar a ambos géneros para que se quieran mutuamente desde lo que se conoce como responsabilidad afectiva y se cuiden mutuamente, no es, no, yo no siento, a mí se me baja, entonces no me lo quiero poner, y una mujer que no está educada en su autoestima sexual y no está educada en lo que se conoce como asertividad sexual, le cuesta mucho negociar el preservativo porque el varón la manipula, créeme, que la manipula realmente muchísimo para no ponerse un preservativo, porque él después no sufre las consecuencias sociales y en el cuerpo y etcétera del embarazo no deseado, porque también sabemos que los hombres se pueden ir, la mujer no.
Sí, hay un montón de situaciones, ¿no? Que yo, bueno, con usted siempre es como que queremos más y más y más, ¿no? Porque es como que queremos enterarnos un poco y tenemos un montón de cuestionamientos. Lamentablemente, o sea, esto dio un vuelco total de casi prácticamente 180 grados, entonces es como que se unieron las generaciones, ¿no? O sea, lamentablemente venimos de algo distinto y es como que tenemos que habituarnos a lo nuevo, a lo que realmente está ocurriendo hoy. Entonces como que tenemos el encontronazo del ser machista en su momento, del haber sido educado de una forma, haber manejado la situación de otra forma en la sociedad misma, y hoy dar vuelta completamente, ¿no? Ahí está el tema. Sí. Yo quería aportar algo a eso que decías de cómo cambió la sociedad y demás, que mi mensaje como profesional siempre intento transmitir tranquilidad, porque la gente se acelera, la gente se preocupa mucho por estos temas, por cómo están los adolescentes. Yo soy partidaria de creer que la libertad no debería preocuparnos tanto como la represión. La represión siempre trajo más consecuencias que la libertad. Ahora, hay que hacer un uso responsable de la libertad, pero para eso tenemos que estar los adultos. Y los adultos tienen esta información, pero no se animan a hablar con los adolescentes, pero después se juntan entre adultos a criticar a los adolescentes. Pero perdón, hay discrepancia entre el adulto y el joven. Estoy hablando en la parte femenina. Hay charlas de las chicas jóvenes, 18, 17, 15, 20, hasta 20, 21, que en donde no están de acuerdo en que la persona hoy de 30 y pico de años, 40, esté haciendo las mismas cosas que hacen los chicos adolescentes. O sea, lamentablemente antes se cumplían etapas, hoy es como que está todo mezclado. Sí, eso puede ser igualmente dentro de todas las dificultades y problemas que estamos teniendo a nivel sexual. Yo siempre digo, vamos por parte, diría Jack, ¿no? Sí. Vamos por parte porque no podemos hacer todo juntos. Entonces, esta cuestión de las generaciones que se unieron y demás, bueno, es una realidad, pero ¿a quién hay que proteger? Las generaciones más adultas en términos de edad cronológica, bueno, es un tema, pero no me parece lo más relevante. Creo que lo más importante es la sexualidad de los y las adolescentes que está expuesta a muchos riesgos, y si tenemos padres que están muy adolescentes y demás, bueno, son los padres que esos chicos tienen, pero por lo menos que se acerquen a hablar con estos adolescentes, porque nadie habla y siempre hay excusas para no hablar, que los padres son amigos, que los padres son muy grandes, que los padres no tienen información, pero tampoco quieren que la de fuera se las dé. Entonces los dejan solos, pero después los critican. Obvio que los adolescentes se van a sentir más solos todavía. Yo creo que esta libertad no es, repito, porque esta es mi postura, creo que esta libertad no es para que le tengamos miedo. Cuando no tenemos herramientas, sentimos miedo a la libertad. Pero es en verdad un derecho hermosísimo. Entendamos que hay culturas todavía en donde la ablación del clítoris, que es sacárselo sin anestesia, mientras un montón de gente está sosteniendo a esa nena, todavía se hace, y nosotros la hemos hecho. O sea, nuestra historia marca el trauma en la sexualidad femenina. ¿Cómo, si a ustedes se los hubiesen cortado desde chiquitos, cómo ustedes ahora que se los dejan no van a querer utilizarlos, gente? Sí, da para mucho, da realmente para mucho para hablar, ¿no? Lamentablemente, bueno, la radio es tirana, ¿no? En el tema tiempo, pero bueno, pero yo creo que la tenemos que convocar nuevamente para poder seguir hablando de estos temas, y si no, traerla aquí al estudio y hacer un día un programa entero, ¿no? Charlando de lo que es la sexualidad, porque medio como que estamos entre la nada y el todo, ¿no? Lamentablemente son generaciones que se fueron uniendo. La verdad que para mí es un gusto realmente haber hablado con usted. Bueno, Nahuel, no sé si tiene algo para preguntar allí, pero realmente interesante siempre hablar con usted. Gracias. Me parece lo último para mencionar que los que quieran saber un poquito más, lo pueden seguir en las redes sociales a Ana Blanc, que es Lic
LIC Ana Blanc, y ahí van a descubrir mucho más sobre este tema también y sobre muchos otros. Buenísimo, buenísimo, realmente. La verdad que un gusto, y quisiera seguir hablando, pero lamentablemente, o sea, tenemos Ya tenía una compromisos. Después en todo caso la vamos a privado. hacer. Exacto. Bueno, un abrazo grande y realmente un gusto, en serio, realmente un gusto hablar con usted. Gracias. Y nos vemos en la próxima nota con gusto. Exacto, gracias, hasta luego. Bueno, vamos a la música, ¿ven?